El espejo roto de la mente. El sueño se disuelve como niebla al amanecer. Las pesadillas, sin embargo, dejan un eco que perdura, un murmullo que vibra detrás de los ojos. Esa voz no pertenece al demonio que imaginamos, sino al alma que nos pide ser escuchada. Freddy Krueger, el monstruo de las llamas y del sueño, ya no es una figura del celuloide, es una metáfora final, el rostro calcinado de nuestra verdad reprimida. Hemos viajado por sus sombras, descifrado sus símbolos, confrontado sus semejantes. Ahora solo queda mirar lo que él nos ha mostrado, que el mal, el miedo y el deseo no son enemigos sino espejos. En este último acto, descenderemos un poco más hasta la raíz del mito, no para temerlo, sino para entender que Freddy no es el fin del sueño, sino el guardián del despertar. Pensemos en el espejo. El espejo es el instrumento más antiguo del alma. En él, el hombre busca reconocerse, pero también engañarse. Narciso murió mirándolo. Poe lo convirtió en símbolo del doble. Borges lo transformó en laberinto y Freddy, ese hijo del fuego, lo convierte en condena. En las películas los espejos aparecen como portales, superficies líquidas por donde el sueño irrumpe en la realidad. Pero desde una lectura filosófica, el espejo de Freddy es el inconsciente reflejando la culpa colectiva. Cuando sus víctimas se miran y ven detrás de sí su rostro deformado, no están viendo un fantasma, sino la sombra de sí mismas. Él no entra en sus sueños, son ellas las que lo invocan, como se invoca a un recuerdo que se ha intentado olvidar demasiado tiempo. Freddy Krueger es el recordatorio de lo que el alma borra. No es solo el verdugo de los jóvenes, sino el juez de la memoria. En su guante se mezclan los símbolos de 3 eras, el fuego, la purificación, la cuchilla, la palabra que hiere, y el sueño, la conciencia que se niega a despertar. En ese trío simbólico se condena la tragedia humana. Queremos sanar, pero sin dolor. Queremos conocer, pero sin enfrentar. Queremos despertar, pero sin perder el sueño. Freddy destruye esas ilusiones, nos lanza al corazón del trauma, nos obliga a entender que no hay redención sin fuego, ni autoconocimiento sin temor. El psicoanálisis lo explica como la irrupción de lo reprimido, la poesía como la revelación de lo sublime oscuro, la filosofía como el retorno de lo trágico en la era del simulacro. Pero más allá de las teorías, lo que nos conmueve es su humanidad perdida. Freddy, el demonio de los sueños, fue un hombre, un niño herido, un cuerpo quemado, un alma abandonada por la justicia, por la fe, por el amor. Y al morir, no desapareció. Se transformó en la voz de todo lo que duele y no puede morir. Su fuego, entonces, no es infierno, es lenguaje. Es el idioma del alma que no soporta el silencio. Cada chispa que arde en sus manos es una confesión. Cada carcajada una súplica disfrazada de ironía. Freddy ríe porque el dolor no tiene otra música. Y en esa risa que tanto aterra hay una belleza que solo los poetas entienden. La belleza del abismo. La estética del miedo como verdad. Edgar Allan Poe escribió: los demonios que habitan en mi corazón son tan antiguos como el mismo mundo. Freddy encarna esa frase. No es un visitante, sino un inquilino. Ha estado con nosotros desde el principio, cambiando de máscara, mutando con la época, pero siempre presente en la zona donde la vigilia se disuelve y el alma se queda sola. En el fondo, Freddy no mata, revela. Nos muestra que el mal no necesita religión ni castigo. El mal es humano. Y al aceptarlo, al reconocer su existencia dentro de nosotros, algo se libera. No el alma, sino su conciencia, el terror. Entonces se vuelve espejo, no para asustar, sino para revelar la belleza de lo que no puede ser domado. Desde un punto de vista existencial, Freddy representa el absurdo de la condición humana. Sabe que nunca morirá porque el miedo no muere. Sabe que los hombres seguirán soñando y negándose una y otra vez. Su castigo eterno es ser símbolo, arquetipo, mito. No tiene descanso porque nosotros no descansamos. Y sin embargo,
En su condena hay una forma de trascendencia. Es eterno porque es verdadero. Cuando el fuego del sueño lo consume, no grita por el dolor, sino por memoria. Está recordándonos que lo reprimido vuelve, que la culpa busca forma, que la mente, al cerrar los ojos, escribe su propia Biblia nocturna. Freddy es, entonces, un poema metafísico encarnado. Sus cicatrices son versos del inconsciente colectivo. Su guante es una pluma que escribe con la sangre de los miedos. Y su escenario, el sueño. Es la página infinita donde se narra la historia de la psique humana. Desde la literatura, podríamos decir que Freddy es la reencarnación moderna del ángel caído. Como Lucifer, fue arrojado al fuego por su transgresión. Como Fausto, fue condenado por su deseo de conocimiento prohibido. Y como todo mito trágico, su existencia se justifica en el desequilibrio. Sin él, no habría conciencia del bien. Sin su sombra, no habría luz que mirar. Freddy es la prueba de que la humanidad necesita al monstruo para reconocerse. Lo teme, lo rechaza, lo quema, pero lo vuelve a invocar en cada generación. Porque cada época necesita su espejo oscuro. Los góticos tuvieron a Drácula, los modernos a Frankenstein, los posmodernos a Freddy. Y los contemporáneos, quizás, ya ni siquiera necesitan monstruos porque se han convertido en ellos. Vivimos, decía Baudrillard, en la era de los simulacros, donde el horror ya no necesita cuerpo ni sueño, vive en las pantallas, en la indiferencia, en la hiperconexión. Pero incluso allí, en ese desierto digital del alma, Freddy sobrevive como símbolo, porque el sueño sigue siendo el último refugio del alma humana. Y mientras el hombre sueñe, seguirá existiendo un espacio donde el horror puede recordarle su fragilidad. Tal vez esa sea la función del miedo, no destruirnos sino preservarnos, recordarnos que todavía sentimos, que todavía sangramos, que aún temblamos ante la oscuridad. El miedo, como la poesía, nos hace humanos, y Freddy es el guardián de esa humanidad herida. En el fondo, Freddy no es el fin del sueño, es el custodio del alma que busca redención a través del horror. Porque el miedo, cuando se acepta, se convierte en comprensión, y quien logra comprender su sombra, se despierta verdaderamente. He aquí el último espejo. Freddy Krueger se desdibuja, el fuego se apaga, el sueño termina, pero el eco permanece. Su voz no dice hasta pronto, sino nos veremos cuando cierres los ojos. No como amenaza, sino como promesa, porque el alma necesita su noche, necesita soñar con sus monstruos para recordar que sigue viva. Freddy nos enseña que el miedo no es la ausencia de luz, sino el aviso de que hay algo dentro que aún no comprendemos. Nos muestra que los monstruos no son enemigos, sino símbolos del alma pidiendo lenguaje, y que el arte, la filosofía y la poesía existen para traducir ese lenguaje oscuro en belleza, en conocimiento, en redención. Quizás el infierno no esté bajo la tierra, sino bajo el párpado, y quizás la salvación no consista en no soñar, sino en soñar con conciencia. Freddy es, en el fondo, el custodio de este umbral, el último poeta del miedo, el último espejo del humano. Si este viaje por las pesadillas te ha revelado algo que las palabras comunes no alcanzan, si alguna sombra dentro de ti se movió al escuchar este eco de fuego y sueño, te invito a seguir explorando conmigo en metáforas del multiverso. Aquí, donde la filosofía toca la carne del mito, donde los poetas dialogan con los monstruos y donde cada pensamiento es un espejo que sangra. Seguiremos buscando la belleza en lo terrible, la poesía en el horror, la lucidez en la oscuridad, porque los sueños no mueren, solo cambian de forma. Y ahora cuando cierres los ojos esta noche, recuerda, Freddy no viene a matarte, viene a recordarte que aún puedes despertar. Si te gustó, no te olvides de compartir, suscríbete y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.